discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy bien. Bien, damos gracias al Señor. Oremos a Dios en esta mañana para que Dios santifique su iglesia. Amado Padre Celestial, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias, Dios mío, una vez más en esta palabra. Aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, con el único propósito, mi Señor, de adorarte, de exaltarte y de bendecirte, Señor. De decirte gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque sin lugar a duda, sin reparo alguno, Señor, sin queja alguna, Padre, hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has sostenido. Hasta aquí, Señor, tu misericordia ha sido amplia día a día, mañana a mañana. Por eso, Señor, te damos gracias. Por eso, Señor, te pedimos que hoy nuestro oído esté atento. Te pido, Señor, que mi mente, todo mi ser esté receptivo al mensaje que tú tienes para mí en esta mañana. Por ello te doy gracias, Señor. Y te bendigo, Señor. Te ruego, Señor, me limpies, me santifiques de tantas cosas, Señor. Aún de las densas tinieblas que no conozco, pero que están en mi corazón, Señor. Señor, quita todo esquema, toda forma religiosa, Señor, y ayúdanos a conocer día a día tu verdad. Ayúdanos día a día a conocer el Evangelio. Todos los días necesitamos del Evangelio. No hay un día en que no haya necesidad de ello. Por tanto, Señor, glorifica tu nombre en esta mañana, en medio de tu pueblo, en medio de esta tu iglesia, Señor. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. En los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y con la guía de tu santo y glorioso Espíritu, el Consolador eterno, quien ha dado a tu pueblo para que tu pueblo sea conducido a tu verdad, Señor. Amén y amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al versículo 17. El mensaje a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce
sino aquel que lo recibe. Amén y amén. Una de las razones por las cuales se ha señalado a la iglesia de Pérgamo es porque retiene el pecado. Esa palabra retener ustedes la van a encontrar en el versículo 14, en la reprensión o el pero que el Señor señala a Pérgamo. El versículo 14 dice, retienen la doctrina de Balaam, retienen la doctrina de los Nicolaitas. Esta expresión retener significa aferrarse con fuerza. Esa expresión retener es un verbo muy interesante, krateo, que significa abrazar. Y algunos describen a Pérgamo como una iglesia tolerante al pecado, tolerante a la doctrina de Balaam, que consiste en alcahuetear la fornicación y la idolatría, y obviamente retener la doctrina de los Nicolaitas. Mis hermanos, mi propósito en esta mañana es que tú seas consciente, óigase bien, que ustedes y yo seamos conscientes de la necesidad de vivir en santidad y obediencia al Señor. Es necesario ser obediente al Señor. La necesidad de vivir en santidad, porque Dios lo demanda. La razón es porque el Dios al cual servimos es santo. Y la santidad de Dios significa que Dios no admite, Dios no tolera, Dios no pasa ninguna forma de pecado. Y la otra razón es porque el Señor de los suyos, de su iglesia, demanda santidad. Esa es la razón. ¿Qué dice el Señor a esta congregación? Recuerde que la iglesia del Señor es una sola y que el mensaje ha sido dosificado a 7 congregaciones locales que ilustran o representan la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Y el mensaje tiene que ver con nosotros también, con los que nos reunimos, con los que nos congregamos. El Señor dice a esta congregación, escribe inicialmente al que preside la iglesia. ¿Qué debe recibir el que preside la iglesia? Que el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y el tema, por supuesto, de nuestro sermón en esta mañana es la espada que combate tu pecado y santifica tu vida. La espada que combate tu pecado y santifica tu vida. Queridos hermanos, hay cosas, hay elementos anti Dios en nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cómo combatirlos y cómo ser santificados? Con la espada de 2 filos. Aquí se usa la espada como una herramienta de combate, una herramienta ofensiva para luchar, para atacar. Y amados hermanos, esa espada está en la boca del Señor, que no es más que su palabra. Con esa espada es que se combate lo que no hemos podido abandonar. Con esa espada se combate aún lo que hace presencia en mi vida, lo que me lleva a la desobediencia, lo que me lleva a desobedecer al Señor, lo que me pone en contra de Dios se combate con esa espada. Pero al mismo tiempo esa espada santifica mi vida porque es la palabra del Señor. ¿Quién es el que tiene esta espada que combate el pecado y santifica mi vida? ¿Quién es?
en primera instancia o el primer encabezado de nuestro sermón. El que conoce tus obras y sabe dónde es que moras. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El que conoce tus obras y sabe dónde es que moras. ¿Qué era Pérgamo, hermano? Era una ciudad de una alta academia. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. No tiene mucho que ver con el nombre. Es una ciudad que competía con otra ciudad muy famosa al norte de África llamada Alejandría. Obviamente esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno. Se dice que en Pérgamo había una gran biblioteca donde se encontraban alrededor de 2000 volúmenes, 2000 pergaminos, y que formaban una gran biblioteca, y que esta biblioteca o estos volúmenes o estos libros se hacían con pieles de animales. De hecho, el nombre tiene que ver más con pergaminos, con libros. Por eso se llama, diría yo, Pérgamo. En esta ciudad se levantó un gran trono, el trono a Zeus, donde se hacían sacrificios al dios más importante de la mitología griega y romana. Era una ciudad muy promiscua también. Era una ciudad donde también se practicaban deportes, combates, lucha, atletismo. Y al mismo tiempo era una ciudad también atractiva. Curioso, en las ciudades que la Biblia nos ha descrito, el que conoce tus obras y sabe dónde moras, dice esto. Cristo en el libro de Apocalipsis es el Cristo omnipotente, es el Señor omnipotente, es el Dios omnisciente, el Dios que conoce a su iglesia. Lo primero que el Señor destaca de la iglesia de Pérgamo es que Él sabe de las obras. En las 3 iglesias es una iglesia que está trabajando, una iglesia que es dinámica, no es una iglesia quieta. Dice, yo conozco tus obras. Es un mensaje que nos refiere las tareas pastorales, las tareas eclesiales, las tareas que tienen que ver con la práctica y el avance del evangelio. Creo que hasta aquí en el estudio que hemos hecho, nosotros estamos distando. Porque si el Señor estuviese aquí en esta mañana de forma física y nos preguntara cuáles son tus obras, ¿a qué te dedicas en la iglesia? ¿Tú qué estás haciendo en la iglesia local Américas? En esta iglesia local, ¿cuál sería tu respuesta? Si el Señor nos preguntara en esta mañana y nos dijese, a ver, iglesia, ¿cuáles son tus obras? ¿Tú qué estás haciendo para que el evangelio avance localmente? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Probablemente usted diría, Señor, yo me estoy congregando. Eso no es ninguna tarea. Eso es un deber, si es que lo hacemos. Pero el Señor quiere ir un poco más allá. Porque no solo el Señor dice, yo conozco tus obras, sino también dice, yo sé dónde es que tú moras.
Y ese verbo morar es equivalente a coexistir o habitar en medio de. Cuando la Biblia nos dice, yo sé dónde es que tú moras, significa que Él sabe el lugar específico en dónde es que está su iglesia. Pero también sabe el lugar específico donde está cada creyente. Claro, en Pérgamo hay una estatua de Zeus, erigida o levantada para la adoración pagana. Pero al mismo tiempo, en Pérgamo estaba el dios de la medicina, llamado Asclepio o Esculapio. Era algo así como un señor con barba muy apuesto, con una vara en su mano, pero en su mano tenía 2 serpientes enrolladas. Si ustedes se fijan, ese es el logo de las ambulancias, el logo de la medicina. Una vara con 2 serpientes enrolladas. ¿Cómo era el culto a Esculapio? Cualquier persona que necesitaba una sanidad solo tenía que ir a acostarse allí en el templo de Zeus y durante la noche dejar que las serpientes se arrastraran sobre él, y de una manera mística quien estaba enfermo era inoculado por estas serpientes para recibir un poder sanador. Ese era el culto allí, el culto que se practicaba. Y esto es lo que el Señor describe como el trono de Satanás. Un lugar que comenzó a fascinar a los de Pérgamo por sus supuestas sanaciones y sus supuestos milagros. Y claro, ¿quién no se fascina si ve un poder engañoso? ¿Quién no se fascina cuando se comienzan a reunir multitudes y todos corren para allá? A eso estaban siendo fascinados los cristianos o los creyentes en Pérgamo. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Hemos dicho que la palabra Satanás significa oponente, adversario. Dicho de otra manera, yo sé dónde vives, dónde está Satanás y dónde él hace su trono. Así que la Acrópolis de Pérgamo era un recinto fortificado, estaba la estatua de Zeus, el altar a este dios pagano, pero allí estaban concurriendo también los cristianos. La famosa escuela de medicina se vinculaba también al culto pagano. Y el problema es que los creyentes estaban siendo seducidos aparentemente por sanidades en este culto pagano. El que conoce tus obras sabe dónde moras. Quisiera, mis hermanos, que pudiéramos entender un poco más el mensaje, ya propiamente dicho y prácticamente para nosotros. Dios sabe dónde estás tú cada momento del día. Dios sabe con quién te la pasa. Dios sabe con quién son tus conversaciones. Dios sabe cuáles son tus prácticas. En otras palabras, Dios sabe a qué te dedicas constantemente. No hay un minuto, un segundo que sea ajeno o escondido a la omnipresencia de Dios. No hay nada que pueda ser oculto a sus ojos. No hay nada que le pueda hacer a Él de engaño, porque Él sabe dónde es que moras. El Señor dice, ustedes retienen esto, pero también quiero destacar algo de ustedes, y es que retienen mi nombre. Si usted se fija, la palabra retener aparece muy seguido en este mensaje a Pérgamo.
¿Qué es retener aquí? Mantenerse aún firme al Evangelio. Eso quiere decir que aún, a pesar de que estaban siendo seducidos y fascinados, algunos, no todos, otros se mantenían firmes al Señor y al Evangelio. Ante el martirio de Antipas, muchos pudieron haber dicho: no, si me van a sacrificar como Antipas, mejor no continúo en esto del Evangelio, mejor me retiro, mejor me voy a vivir mi vida. Eso, ¿qué más iglesia? Eso, ¿qué más Biblia? Eso, ¿qué más cristianismo? Pero no, el Señor dice: aún aunque Antipas, y mire la descripción que Dios da de Antipas, mi testigo fiel. Ese es un calificativo honorífico para un creyente, mi testigo fiel. Porque no lo dice una persona, no lo dicen los hermanos, lo está diciendo Cristo mismo. Antipas, mi testigo fiel, que fue martirizado allí, aún viendo su martirio, eso pudiera a ustedes haberlos hecho retroceder. Pero no fue así. Ustedes aún siguen firmes en Pérgamo, aún retienen mi nombre, aún son temerosos a mi nombre. Y esto es importante para la iglesia local en Pérgamo. Si voy a ser martirizado, mejor vámonos de aquí. Si voy a ser vituperado por el Evangelio, no más Evangelio. Pero los cristianos aquí en Pérgamo tienen la bendición, la misericordia de Dios y la gracia del Señor para mantenerse. Esta expresión que aparece aquí, que dice: ustedes retienen mi nombre, habla también de fidelidad. Y dijimos en el mensaje a Esmirna que la fidelidad es sinónimo de constancia, es sinónimo de lealtad. Y que la fidelidad es sinónimo de perseverancia. Lealtad, perseverancia, constancia. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? El que sabe cuáles son tus obras y sabes dónde es que moras. En segunda instancia, el que tiene la espada de dos filos sabe los pecados que tú retienes. Los pecados que tú no has abandonado. Los pecados que aún permanecen en tu vida. De hecho, es el verbo retener. Leamos, por favor, el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina o la enseñanza de Balaam. Interesante, hermanos, cómo el Señor llama a su iglesia a que no tolere más esto. Algo irrisorio para un creyente es creer que Dios no sabe de los pecados nuestros. Algo ingenuo de nuestra parte es pretender saber que Dios desconoce mis prácticas, que Dios no se da por enterado de lo que yo hago, creer de que Dios ignora lo que yo vivo y lo que yo hago cotidianamente, en la vida normal, en la vida que llevamos cada uno de nosotros. El Señor dice: ustedes retienen. Repito, el verbo retener es krateo y significa alguien que abraza con fuerza, alguien que se aferra. Es decir, no suelta eso. Y eso es lo que significa retener. Abrazar con fuerza, retener, no querer soltarlo.
y los creyentes en Pérgamo, algunos abrazaban la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? En Números, en el libro de los Números del capítulo 22 en adelante, usted va a descubrir quién es Balaam. Balaam fue un falso profeta que intentó sin éxito maldecir a Israel. Esto porque Balac, el rey de Moab, lo contrata por dinero, por lucro, dice la Biblia, para maldecir a Israel. Pero Dios revertía esa palabra que él quería de maldición proferirla, la revertía en bendición para su pueblo. Así que como Balaam no logró su cometido por el cual lo habían contratado, entonces se le ocurre un consejo al rey de Moab, darle un consejo, un perverso, malévolo y terrible consejo, tejido por el mismo diablo, tejido por los mismos demonios. Y la pregunta es, ¿en qué consistió el consejo de Balaam para el rey Balac? Israel llega a un lugar que se llama Baal Peor, en las llanuras de Moab. Y en estas llanuras, Balaam le dice a Balac que envíe mujeres moabitas al campamento de los israelitas para que esas mujeres los seduzcan y establezcan allí o hagan un culto pagano a los dioses moabitas, y en medio de ese culto las mujeres moabitas forniquen o tengan relaciones sexuales con los israelitas. Eso lo encuentra usted en Números 25 y en Números 31 encuentra cuál fue el destino de Balaam. El Señor se está dirigiendo a Pérgamo y le dice: ustedes están reteniendo la doctrina de Balaam, la están abrazando, siguen abrazando esta enseñanza. Y la doctrina de Balaam consiste en alcahuetear la fornicación. La doctrina de Balaam significa abrazar la idolatría. Amados hermanos, en Números 31:16 dice: además, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de lo que los hijos de Israel hicieron delante del Señor, prevaricaron. Y dice: y por tal motivo hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Cuántas personas murieron? 24,000 personas. No se te olvide, hermano, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, ¿qué es la fornicación? Pongamos atención, amados hermanos. Y hoy concentrémonos en lo que el Señor quiere decir. Fornicar significa tener relaciones sexuales fuera del marco que Dios estableció. Dios estableció un marco que se llama el matrimonio. Y dentro del matrimonio, las relaciones sexuales son santas. Pero fuera del matrimonio, eso es hediondo. Eso es putrefacto. Es olor fastidioso. Es olor nauseabundo, son actos desagradables para con Dios. Así que si cualquiera de ustedes de una forma no arregla esto y no viene hoy en arrepentimiento y fe, entonces también te acarreará la destrucción. Y quisiera que usted pudiera tener en cuenta esto, mis hermanos. Ustedes abrazan
El mensaje de muchas congregaciones en nuestros días, óigase bien, es que ya no importa si se casan o no. Tenemos iglesias donde si las personas viven en unión libre, listo, que vivan así, a Dios no le importa eso. No, a Dios sí le importa eso. La unión libre no la avala Dios. Están viviendo mal delante del Señor. Ya hoy en día se dice desde muchos púlpitos que no importa. Se rejuntaron, perdónenme el término tan escueto, se unieron y que no importa. Por el camino se arreglan las cargas. No, no es así. Se llama fornicación y hay que arreglar eso. Dios dejó unas instituciones para legalizar el matrimonio y la unión marital. En el pueblo evangélico, en el pueblo cristiano, se llaman las notarías, donde nos casamos por la ley, y la iglesia para honrar la misma congregación y honrar a Dios de paso. Hay que arreglar esto, hermanos. Usted lo sabe y lo permite. Usted lo sabe y lo alcahuetea. No, usted tiene que volverse como alguien que está ahí para estorbar. Porque viene la destrucción. Le dejo de tarea que lean Números del 22 al 31 y se va a dar cuenta cómo se encendió la ira de Dios. Cómo se encendió la ira del Señor contra Israel. Porque las moabitas seducieron a los varones, entre todos se seducieron ahí. Y aparte hicieron un festín y murió 24,000 personas. Lo otro es lo sacrificado a los ídolos. ¿En qué consistía esta práctica? En matar un animal o dedicar una comida a un ídolo. Presentarlo allí. Y luego consumir esto que se presentaba. Eso es lo que se llama lo sacrificado a los ídolos. Algo así como matar una res en nombre de un ídolo. Y luego sí comenzar a fritar la carne. Y bueno, pues comámosla. Es lo que se llama lo sacrificado a los ídolos. Consagrar alimentos a algo distinto o diferente a Dios. Adicional, ellos retenían la doctrina de los nicolaitas. Hemos dicho que la palabra nicolaita significa el que conquista el pueblo. En la práctica, ¿qué significa la doctrina de los nicolaitas? Bueno, lo que diga la cultura, lo hacemos en la iglesia. Lo que diga la sociedad, lo hacemos en la iglesia. Lo que diga la gente, lo hacemos en la iglesia. No, mis amados, no es así. Aquí el pueblo no conquista. Aquí la iglesia conquista el pueblo, que es diferente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ni la sociedad, ni la cultura, ni ningún agente externo tiene injerencia en la iglesia, porque la iglesia no es de este mundo, la iglesia es de Dios. La doctrina de los nicolaitas. Y esto se amalgamaba con el movimiento gnóstico a finales del siglo I de la era cristiana, porque no solo se hacía la conquista o se conquistaba el pueblo, sino que también se daba una especie de jerarquía dentro de la iglesia del Señor. Y ahí encontramos a un hermano, bueno, que la Biblia lo describe como Diótrefes, alguien que quería el primer lugar en la iglesia, quería el VIP de la iglesia. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado en la mañana de hoy. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca? Número 1, el que sabe de tus obras y también sabe dónde moras. Número 2, el que sabe los pecados que estás reteniendo. Y número 3, el que te ordena arrepentimiento.
La esencia del mensaje de Pérgamo tiene que ver sustancialmente con la santidad. Por eso los himnos que cantamos en esta mañana tienen que ver con la santidad, con la santidad. Y si Dios es santo, su iglesia debe ser santa, tú debes ser santo. Esa palabra santo significa que tú estás apartada para el evangelio, que tú estás apartado para el evangelio, que tus hijos están apartados para el evangelio, que estamos todos apartados, separados para el evangelio. Esa es la introducción a la carta a los romanos, apartado para el evangelio de Jesucristo. Por tanto, dice el versículo 16, así que, por tanto, arrepiéntete. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete. ¿Qué ordena el Señor? Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio. ¿En dónde? En el corazón. ¿De dónde parte este arrepentimiento? De la espada que está combatiendo tu pecado, pero al mismo tiempo te está santificado. Queridos hermanos, lo que el Señor nos dice en esta mañana es que hoy hagamos un pare, hagamos un alto, para. No te vuelvas alcahuete, hermano. Estás llamado a santificar tu familia. Llénate de valor. Es mejor que agrades a Dios y no que agraden los hombres. No tengas miedo. Llénate de valor. Que da el evangelio. Mire, nadie puede resistir la palabra de Dios. Nadie le puede hacer frente a esta espada, porque esta espada es indestructible. No tengas miedo, hermano. Pero endereza el camino de tu familia. Endereza el camino de tus hijos. Enderézalo, tú puedes. Y aquí no se requiere de pastores, no se requiere de líderes, no, se requiere es que ores al Señor y te llenes del evangelio. Y actúes, hermano. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa si no hay arrepentimiento? Versículo 16, ahí lo dice. Por tanto, arrepiéntete. Si no, es una advertencia, es un llamado de atención, es una luz. Los que conducimos carros sabemos que en el tablero aparece un panel y en ese panel hay luces, testigos o luces que indican cuando algo está fallando y comienza a titilar. Falta aceite en el cárter, entonces esa es una voz de alarma. Y pudiéramos resolver el problema dándole un martillazo al bombillo, ya se acabó el problema. No, el problema continúa, porque el problema está en el cárter donde se deposita el aceite. Lo mismo, hermanos. Esta palabra, por tanto, es una alarma, está titilando, le está diciendo, le está indicando. ¿Qué le está indicando? Que contra esos, y aquí es donde deducimos que unos que estaban en Pérgamo estaban abrazando este tipo de pecados, el Señor va a pelear contra ellos. Queridos hermanos, tu santidad afecta a la iglesia, llámese positiva o negativamente. La vida que tú llevas, hermano, en la vida que nos movemos todos, afecta. Y Dios nos amonesta hoy, hermanos. Quisiéramos recibir un mensaje que no fuera como tan duro, ¿verdad? Como que no fuera, que fuera más del agrado de mis oídos, pero el Señor no va a hacer eso. El Señor va a decir que va a venir y va a pelear contra ellos. ¿Y con qué va a pelear? Con la espada de su boca. El arrepentimiento, amados hermanos, es la consecuencia de confiar en Cristo. El arrepentimiento es la consecuencia de confiar
en la obra del Calvario. Por eso Dios dice, confía en mí, déjame esa carga. Eso que estás llevando, eso que te estás aferrando. Porque si sigues abrazando ese pecado, sigues abrazando esa práctica, llámese la fornicación, llámese la idolatría, tarde que temprano tú vas a ser destruido. Van a ser destruidos. Cuando abrazamos doctrinas contrarias al evangelio, tarde que temprano vamos a ser destruidos. Es lo que dice el Señor, yo voy a pelear con mi boca. Y por favor, anote esta cita al margen. Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48, que dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por tanto, debe haber arrepentimiento. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios ordena arrepentimiento, hermanos. Confía en Dios, hermano. Hay que confiar. Confiar es obedecer. Pero al mismo tiempo, como hay reprensión, también hay promesa de parte del Señor. Mire lo que dice el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En las tres iglesias y en todas las iglesias se llama a los cristianos a vencer. Número uno, eso nos hace responsables. Responsable, tú eres responsable. Yo soy responsable. Somos responsables. O sea, hay responsabilidad de por medio. En esa región se destaca la competitividad. Se destacan los combates, las luchas, las carreras de atletismo. Y todos aquellos que vencen, según el contexto en el cual se escribe, están llamados a recibir un premio, un galardón o un regalo. El Señor dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca se conoce en el griego como la texera. Tenía dos finalidades en aquel día. La primera finalidad era que ante un juicio, si al juzgado o al señalado se le entregaba una piedrecita blanca, ese señalado o ese juzgado era absuelto y declarado inocente. Esa es la primera, como la primera aplicación de la piedrecita blanca, la texera. En segunda instancia, si había alguien importante en esa región y alguien quería ir a recibir beneficios y quería recibir prebendas o regalos de esa persona importante, tenía que presentar una piedrecita blanca, tenía que presentar la texera. Pero la tercera aplicación probablemente es que al vencedor o a los vencedores de las competencias de aquellos días también se les entregaba esa piedrecita blanca. Y en esa piedrecita o con esa piedrecita tenía derecho a los privilegios y a acceder a convites y comidas que se ofrecían en aquellos días. Por el contexto, creo que
la tercera opción es la que aplica, aunque las otras también tienen que ver. Porque ¿dónde se come del maná escondido? Tiene que ser en un convite. Tiene que ser en una fiesta celestial. Algo así como un boleto de entrada, un pasaporte de entrada. Si usted lee bien, dice, al que venciere, le daré a comer el maná escondido. Esa es una referencia a Cristo mismo. En la antigüedad, en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, los israelitas vieron que comenzó a descender algo así como un algodón, como una especie de hojuela, y a eso le dijeron, ¿qué es esto? Y eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Y los israelitas todos los días tenían que recoger de ese maná y comerlo mientras peregrinaban a Canaán. Pero lo que nos llama la atención aquí es que el Señor dice, le daré. O sea, no es en la progresión del tiempo, sino que en un futuro el Señor dará de ese maná escondido. A Cristo se le conoce como el pan vivo que descendió del cielo. A Él se le conoce como el verdadero maná. Pero ¿por qué escondido? O encubierto. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, pueden disfrutar y podrán disfrutar del verdadero maná. Y en las tres iglesias siempre se le apunta a que el creyente entienda que su destino final es Cristo, ni siquiera el cielo, porque el cielo sin Cristo no sería cielo. Se habló del árbol de la vida, ahora se habla del maná escondido y se habla de la corona de la vida. Y las tres son referencia a Cristo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es tu máximo objetivo? El árbol de la vida. ¿Cuál es tu máxima consigna? La corona de la vida. ¿Y quién es la corona de la vida? Cristo. ¿Y quién es ese maná escondido? Cristo. ¿Y cómo en el mensaje a Pérgamo se recibe ese maná escondido? Si tú has recibido esa piedrecita blanca, esa texera, solo tú sabes si eres realmente salvo o no. Solo tú sabes si eres creyente de verdad, verdad. Solo tú sabes. Aquí no se vale que hayas venido a la iglesia por no sé cuántos años. Eso no se vale delante de Dios. Aquí no se vale si es bautizado o no. Aquí no se vale si usted tiene la Biblia o no. Porque en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchas sanidades. No, aquí no se vale nada de eso. Aquí lo único que se vale es los frutos de la santidad en tu vida. Humanamente, repito, solo tú sabes. Si tú eres un verdadero creyente, de verdad, verdad, tú escuchas el mensaje y vienes en arrepentimiento, porque la santidad es progresiva. Como ayer lo mencionaban en el discipulado de mujeres, la santidad en cuanto a posición ya está dada en Cristo Jesús, pero en el ahora, en este tiempo, es una santidad que va creciendo en la práctica. Y para eso es la espada de dos filos. Quisiera terminar con algunas aplicaciones que usted pudiera considerar en esta mañana. Pregunto, mis amados hermanos, ¿Dios sabe de tus obras para nuestra congregación local? ¿Qué estás haciendo por nuestra Iglesia Américas? ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos haciendo nada, entonces hay que arrepentirnos y mirar a ver qué es lo que vamos a hacer. Amén. Es mirar qué vamos a hacer.
por nuestra congregación local, aquí, a donde tú asistes, donde tú vienes, donde tú me dices que eres parte, porque si tú no eres parte, pues la verdad, pues estás de asistente. Eso como aplicación práctica. A todas las iglesias se les destaca su trabajo, pero a nosotros, ¿qué se nos destacaría? No, pues se reúnen y hacen culto los domingos. ¿Y qué más? Y, solo eso nomás. Ahora, segundo, el Señor sabe dónde es que moramos o con quién nos la pasamos. ¿Quién nos enseña entre semana? ¿Quién nos dedica? O sea, ¿quién me instruye? Así que es deber nuestro reparar o estar pendiente de qué es lo que yo hago entre semana. Hoy es el día de decir basta y arrepentirme. ¿Usted a qué lugares es que va, hermano? Dios sabe dónde es que mora. No, probablemente todo lo que sea opuesto al evangelio usted no lo puede abrazar. Todo lo que se oponga a la vida cristiana, todo lo que se oponga a la Biblia, hermanos, hay que aborrecerlo. Yo también tengo que hacer hoy un alto en el camino. Bueno, ayer en la tarde meditaba, porque el mensaje también es para mí. Arrepiéntete, pastor. Debo arrepentirme. Hermanos, así como el pecado es fornicación, también nosotros tenemos otros pecados, no solo ese es uno. Y hay que vencerlos, hay que combatirlos. Por ejemplo, ¿qué tal si hablamos de la ira, el enojo, la maledicencia, el chisme, el oportunismo, la gritería, el orgullo? El orgullo, ese es un pecado tan terrible. Y hay que combatirlo y combatirlo en los nuestros. Con la espada del Señor. La espada que combate el pecado, lo ataca, pero esa espada santifica nuestra vida. Igualmente, hermano, Dios tiene promesas. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena vivir para el Evangelio. Al final nos vamos a dar cuenta de que sí valió la pena. Al final nos vamos a dar cuenta de que, amados hermanos, valió la pena pelear la buena batalla de la fe. Porque esa piedrecita blanca que el Señor nos ha dado, y cuando al culpable se le daba esta piedrecita blanca, se le indicaba que ahora era inocente. Por la obra de Cristo Jesús, somos declarados justos en Él, como declaración legal. Pero mi amado hermano, hay promesa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y debemos confiar en esta promesa. Hay un banquete celeste, un banquete celestial para los escogidos de Dios, para los que pueden oír el evangelio, porque el Espíritu Santo estará obrando. Hay un banquete celestial en aquel día glorioso cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Allí se servirá un pan, pero ese pan es Cristo mismo, el pan del cual se alimentan los creyentes. Esa es una promesa de mucha bendición, de enorme bendición, de esperanza, de gozo, de alegría, que debe hacer que en esta mañana, salgamos con esa alegría en el corazón de saber que hay una esperanza. Pero lamentablemente también hay una promesa de destrucción. Y así lo promete el Señor. No hay nada que ante su palabra cambie las cosas.
La pregunta final es, ¿qué pasa si tú sigues persistiendo en tu pecado y no lo abandonas? Sigues aferrándote a él. ¿Qué pasa si continúas con lo mismo? ¿Qué va a pasar si tu vida no es ordenada, si tu vida no es arreglada? ¿Qué cree que va a pasar? Esa misma espada que combate y santifica, esa misma espada será tu destrucción. En el contexto romano donde se escribe este mensaje Apocalipsis, la espada se usaba para ejecutar a todo aquel que era contrario al imperio romano. Todo aquel que era contrario al emperador, a su culto imperial, a las deidades que hemos visto, eran ejecutados con una espada. Era una espada que se la ponían en el cuello y con su filo entonces se la pasaban, y las víctimas, en este caso los cristianos, eran desangrados ahí. Morían a filo de espada. Pues esta misma figura la usa el Señor para decirle a su pueblo y decirle a su iglesia, decirle a los suyos, que si tú continúas, el Señor te va a pasar su espada por tu vida. Y así también serás destruido. Pero no momentáneamente, sino serás destruido eternamente. Hermanos, yo quisiera haberles dicho un mensaje mejor, pero ese es el mensaje a Pérgamo. Tengo contra ustedes que se aferran tanto a su pecadito, abandónenlo y confíen en Cristo para salvación y vida eterna. En las clases de Living Waters, las clases de evangelismo, hemos dicho 2 razones por las cuales la palabra de Dios es de verdad y no miente. ¿Y cuál es el mejor secreto guardado? Del infierno. Usted sabe que está en pecado. Usted sabe que está fallando. Usted sabe que su familia está fallando. Usted sabe. Y si usted no hace nada, usted está siendo cómplice. Y estamos siendo cómplices. Llenémonos del evangelio, de la palabra de Dios, con sabiduría. Recuerde, con amor y con sabiduría se corrige el pecado. También el evangelio nos llena de amor. El evangelio nos llena de él para predicar la verdad de Cristo con amor. Y así se corrige también el pecado, hermanos. Usted lo sabe. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo alcahuetea? ¿Quiere ponerse en pie y orar al Señor? Ay, amados hermanos, no es fácil, pero toca. El mensaje de hoy fue muy amartiológico en esta mañana, la doctrina del pecado. Queridos hermanos, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado también por pecado. Oremos al Señor, hermanos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Querido Dios, queremos hoy pedirte que nos perdones. Tu palabra nos dice que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Tu palabra nos dice que tú eres bueno, Señor. Que si tú nos hablas de esta manera, es solo con una única intención, y es que vivamos para ti, Señor, en santidad y obediencia. Por ello, Señor, por ello, Dios mío, hoy te pedimos. ¿Por quién te pedimos? Por nosotros mismos, primeramente, Señor.
Yo quiero pedirte por mi vida, Señor. Hay tantas cosas que yo hago delante de tus ojos, Señor, y por lo cual te pido que me perdones y que me santifiques. Te pido, Señor, que me limpies, Dios. El mensaje dice, escribe al que preside la iglesia. Señor, aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor, para decirte delante de tus hijos, delante tuyo, Señor, delante de tu iglesia, que me perdones y que me limpies de todo pecado. Llévame al arrepentimiento, Señor, y llévame, Señor, a vivir cada día más para ti. Igualmente, sé que mis hermanos varones presiden una casa que es como una pequeña iglesia local allí. Ayuda a mis hermanos varones también para ordenar su vida. Ayuda a mis hermanos varones en la iglesia a entender este mensaje y que también puedan corregir en su casa lo que está mal. Ayúdalo, Señor. Ayuda a mis hermanas, Señor. Ayúdala, Señor. Y ayúdanos a todos nosotros. Ayúdanos a trabajar por el evangelio, Señor. Por nuestra iglesia local, Señor. Por esta iglesia sencilla, pequeña, no numerosa, pero tratamos de que sea bíblica. Tratamos de ser fieles, Señor. Y si no hemos sido fieles, llévanos al arrepentimiento también, Señor. Señor, te pedimos de manera especial, Padre bueno, que saques de nosotros el pecado, que uses tu palabra, pero somos responsables de leer la Biblia, somos responsables de estudiarla, somos responsables, Señor, si no lo hacemos. Pues mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento de ti, Señor, y porque aborrecieron y dejaron tu ley, Señor. Ahí están las consecuencias. Por ello, Señor, y por tantas cosas, Señor, te pedimos, Dios mío, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que hoy no están con nosotros, que igualmente los ayudes, más que ayudarles de forma material, es que los ayude a vivir en tus caminos, que los ayudes a vivir para ti, Señor. En los méritos de Cristo Jesús, en quien hemos orado. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.